Por favor, vamos a esperar unos minutos a que se conecten todos. Gracias. Sería bueno que mientras entran todos, profesor, nos enviara esa lista de los cineclubs que dice. No te puedo mandar en este momento porque tengo que buscar esa lista. O sea, ya les voy a mandar al grupo, por favor. Bien, sigamos, por favor. Les decía, la dramaturgia está presente en toda forma de comunicación. Por eso es que Aristóteles, cuando había las representaciones del teatro griego, es el primero que comienza a analizar la estructura dramática. Y de ahí viene este análisis de los tres momentos o de la construcción aristotélica, ¿no? Él habla claramente de estos tres momentos que toda historia debe tener, ¿no? Es decir, un principio, un desarrollo, un conflicto inicial, un desarrollo de ese conflicto, un segundo momento y un desenlace de ese conflicto. En el teatro griego antiguo utilizaban la voz de un narrador, alguien que se paraba al frente del público, especialmente en una parte alta, y daba una visión, un mensaje final. Así era como se construía antiguamente en el teatro griego estas representaciones, ¿no? Toda esa tradición que nos ha llegado a nosotros, ¿no? Ha permitido que se construya una dramaturgia, llamémoslo occidental, porque también habría que estudiar las formas de contar las historias de otras culturas, especialmente la asiática, ¿no? Africanas, que si bien guardan también esa relación dramatúrgica de hacerle interesante la historia, pero los momentos son diferentes, ¿no? También depende de cada cultura. Lamentablemente a nosotros, por el cine norteamericano, nos ha llegado una visión del bien y del mal, o sea, una visión muy dual de las cosas. Pero en otro tipo de culturas esa dualidad no existe. Por ejemplo, en la India adoran a dioses del mal justamente para que no les haga el mal. Entonces hay otro tipo de representaciones, por eso es muy cultural la forma también de construir las historias y los tiempos, y los tiempos de las historias. Nosotros, como repito, lamentablemente estamos muy acostumbrados a una visión muy hollywoodense de las historias. Por eso es que nos aburre cosas que no tengan el ritmo, la acción, el frenesí, los muertos, los disparos, ¿no? Nos han acostumbrado a un tipo de dramaturgia, a un tipo de contar las historias del cine, llamémoslo hollywoodense. Pero a lo largo de la historia del cine mundial hay obras maestras, hay obras grandes que no tienen ese ritmo. Por poner un ejemplo, Stalker, ¿no? No sé si han visto la película de Andrei Tarkovsky, ¿no? Estas películas, especialmente todas las películas de Tarkovsky, tienen otro ritmo, ¿no? Igual no dejan de ser interesantes porque son más reflexivas,
Entonces, ojo también con esto, que si bien la estructura dramática es igual para todas las historias, dentro de la cultura cinematográfica hay que entender también cada país, cada cultura y los tiempos y momentos que se construyen estas historias. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, algún comentario que deseen hacer? Sí, Claudia, por favor. Sí, algo que vale notar del documento que usted nos pasó es que hace mucha mención de obras literarias, obviamente de Shakespeare. Habla más que nada de Shakespeare, que tiene casi 400 adaptaciones hasta el momento en el que se escribió este documento. Pero algo que también involucra la dramaturgia es que hay veces que la historia se cuenta, pero no exactamente como fue escrita. Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo de una película muy famosa de los 90, Clueless, que es una adaptación moderna de una obra de Jane Austen que se llama Emma. Ningún personaje se llamaba como en el libro, obviamente todos vestidos de manera moderna, con la ropa de la época y con los problemas de la época, pero la base es Emma. Entonces, es una manera de traer un clásico a un público más joven, lo cual en este momento no se me ocurre alguna adaptación similar moderna, pero por ejemplo en su época, no me acuerdo en qué año es, la Romeo y Julieta de este hombre que hizo también el Great Gatsby hace algunos años, que es con Leonardo DiCaprio y Claire Danes, es una adaptación moderna de Romeo y Julieta, y esa adaptación es moderna, pero mantiene el diálogo de Shakespeare, que es, yo he tratado de leer Shakespeare y no me da el cerebro, porque es muy, muy rebuscado, muy dramático, es muchas cosas, o sea, muchas palabras, y obviamente pues con justa razón que muchas de las palabras y expresiones del inglés, hay muchas que son de Shakespeare realmente, entonces obviamente tiene su validez, y es esta obra de Romeo y Julieta que les digo que creo que es el 2000 por ahí más o menos, eh, es como un balance entre las dos cosas, porque es una adaptación moderna, los chicos son de la época, se visten como en la época, están en la Verona de la época, y hay situaciones como la fiesta y el momento en el que Mercurio baila vestido de blanco, que es un momento que asumo yo que no está en el libro, pero es una manera de traer esos clásicos de la literatura al público joven. Hay mucha gente que se queja de que la gente no lee lo suficiente, de que las pantallas están robándoles la atención. O sea, es una opinión justificada hasta cierto tiempo, pero también no hay que olvidar que hay obras que son así, porque por ejemplo en los 90 también hay la versión de Emma, no, de Sentido y Sensibilidad, que es otra obra de Jane Austen, que es de Emma Thompson, que inclusive ella ganó el Oscar, creo, mejor libreto, y es una película hermosa, basada en un libro hermoso, pero no tiene la trascendencia cultural que en su momento tuvo Clueless. También es importante el papel del cine y de los directores y los libretistas y todos en traer historias, revivir clásicos que vale la pena, como por ejemplo Otelo, también yo sé que lo rehicieron como la película O, que en su momento fue protagonizada por Amanda Bynes, y la hicieron moderna, o sea, es una manera de mostrar, mira, esta historia existe hace 200, 400 años y todavía es válida, o sea, los conflictos son válidos aún, todavía se pueden representar. Hay obras también que son más difíciles de adaptar a tiempos modernos, por ejemplo, las de Agatha Christie, dado que los misterios de ella y los métodos de asesinato son muy de principios del año pasado, hasta la mitad del siglo pasado, perdón. Entonces, misterios de 1947 ahorita se resuelven con que el asesino tenga celular. Entonces es mucho más difícil, pero si la obra es un poco más universal, el cine también puede ayudar a revivir esa obra, a revivir ese autor, que yo estoy asumiendo que hay muchísimos autores, muchísimas obras clásicas, no solamente internacionales, sino también aquí en Ecuador, que pueden ser muy bien resucitadas. Y si el trabajo es lo suficientemente bueno y se encuentra con la audiencia correcta, es muy posible que la
una persona que está viendo la película se diga, a ver, pero ¿cómo es el libro original? Y regrese a visitar la obra original y descubra quizá muchas más obras y muchas cosas más. O sea, también es importante no solamente en el momento de la película que estoy disfrutando, sino que pueden muy bien haber consecuencias más grandes del trabajo que están realizando, porque como les explico, es importante mantener, el cine sin la literatura no existe, pero es importante realmente que el cine continúe haciendo estas adaptaciones. Por ejemplo, en Inglaterra, en el Reino Unido, actor británico que se respeta ha estado en una adaptación de Jane Austen. Todo el mundo ha hecho por lo menos del barrendero en Orgullo y Prejuicio, pero todo el mundo ha hecho, aunque sea en la escuela, en el teatro, ya sea en películas de series, de televisión, de lo que sea, todos han hecho, y es parte de la cultura, o sea, es parte de mantener esos autores vivos, esos clásicos. Sería bueno, por ejemplo, que aquí en Ecuador los chicos en las escuelas hagan teatro. Esa es una manera de hacer funcionar las dos cosas, porque es la literatura trabajando con la puesta en escena y descubriendo cómo se hacen las cosas. O sea, a veces cuando uno tiene menos presupuesto es cuando mejores ideas se le ocurren, porque tiene que hacerlo de la manera más inteligente y más barata. Y sí, o sea, es importante desarrollar esa creatividad y darse cuenta de que el cine puede muy bien jalar a la literatura hacia un contexto más prominente, por lo menos aquí en Ecuador, que muy poca gente lee, y también la literatura, obviamente, puede ser la base de un gran cine. Bien, gracias, Claudia. Sí, y yo creo que también en la actualidad no hay escritor contemporáneo que no esté influenciado del cine. En todos los relatos modernos hay mucha influencia del cine, y elementos como el flashback o el fast forward son elementos que ha incluido la literatura en la actualidad y que son figuras, digamos, cinematográficas que han sido incluidas en la literatura. Vamos con Andrés, por favor. Bueno, yo quería nada más comentar que, como bien ya ha dicho la compañera, yo pienso que ¿cómo sería la palabra? No es raro, obviamente, que todos los autores cojan a los clásicos para trabajarlos en la actualidad, partiendo del hecho que la mayoría de los clásicos se basan en arquetipos, ¿no? El amor, el odio, los celos. Entonces, son cuestiones que creo que en todo momento de la historia de la Tierra se han repetido y repetido y repetido. Ahora aquí lo interesante sería el modo de trabajarlo. Ahorita se me viene a la mente la película, no sé quién es el director, es Tito Andrónico, basado justamente en la obra de teatro de Shakespeare, Tito Andrónico, y que la protagonizó Anthony Hopkins. Una obra, o sea, una película muy fuerte y muy experimental, que yo siempre he dicho que, o sea, quien la vea sin haber leído previamente la obra de teatro, yo creo que se va a aburrir o va a decir, ¿qué es esta cosa de aquí, no? Entonces, es interesante igual todos esos giros que se puede hacer. Ahorita, como le digo, se viene a la mente esta de Tito Andrónico con Anthony Hopkins, pero sin embargo yo pienso que se trata de eso, ¿no? De basarnos en los arquetipos, y yo creo que de ahí pues, se puede hacer muchísimas cosas más. Eso nada más. Bien, gracias, Andrés. Sí, el cine se ha alimentado mucho de la literatura, ¿no? Si ustedes se pueden a ver lo que han hecho Kubrick, casi todas las películas de Kubrick están basados en textos literarios, en lo que se conoce como, digamos, literatura menor. No han sido bestseller, pero a partir de que Kubrick comenzó a trabajar esas historias, ¿no? Se han hecho inclusive más famosas. El caso, por ejemplo, de Lolita, ¿no? Que era un relato cuando salió que no tuvo mucha trascendencia. A partir de la película cogió una mayor vigencia y una mayor lectura de ese texto. Igual La Naranja Mecánica o 2001 Odisea en el Espacio, por poner un ejemplo.
Hay, en el texto mismo que les mandé a leer, Pasolini. Pasolini es de los cineastas que trabajó más la adaptación de los clásicos griegos, pero adaptaciones además modernas, o sea, en su época, ¿no? Adaptaciones que tenían que ver con lo que sucedía en ese momento en su, digamos, en la época que le tocó vivir a Pasolini, ¿no? Además, entendiendo a Pasolini lo que le tocó vivir, o sea, era un comunista gay en la época de los 60, 70, que debe haber sido muy, muy duro, por eso inclusive murió asesinado, ¿no? Hay otros ejemplos de cineastas también que se han basado mucho en la literatura, ¿no? Aquí en Ecuador se quiso, Ecuavisa quiso hacer ese experimento de adaptación de obras literarias, ¿no? Pero creo que, no sé si llegaron a ver Siete Lunas, Siete Serpientes, el Chuya Romero y Flores, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar en algunas de esas producciones hace algunos años atrás como asistente de dirección. Y una de las críticas que desde ahí ya tenía es que sí faltaba un trabajo de guión, o sea, sí faltaba un trabajo de dramaturgia. No se trata simplemente de coger el texto literario y trasladar ciertos momentos. O sea, justamente el trabajo de adaptación es un trabajo muy complejo, porque no se trata de coger la obra literaria y pasar textualmente al cine, no. Cada espacio tiene su especificidad. La literatura, la construcción dramática en la literatura, si bien en el relato nos funciona, digamos, mientras más estamos mencionando el contexto, los personajes, mientras más los describimos en la literatura, en el cine con una sola imagen logramos plasmar eso, pero sí hay que entender la especificidad del un medio y del otro. El cine tiene su especificidad, por eso no es fácil la construcción dramatúrgica del guión en el cine que en la literatura, y esa adaptación es muy compleja. Eh, Juan, ¿quieres decirnos algo, por favor? Bueno, sí, pero creo que se había mencionado que de todas formas, sí, como espectadores tenemos que tener muy en cuenta que cuando vemos una película basada en un libro, tenemos que saber que lo que estamos viendo es un libro, no estamos viendo es una película, no estamos leyendo un libro. Y sí hay que fijar que son dos cosas distintas. Eso era todo, pero ya usted lo estaba diciendo. Bien, gracias. Sí, hay que entender eso. Y el cine, como les digo, en la actualidad ha tenido mucha influencia en la literatura, lo cual me parece valiosísimo porque las artes se van complementando, ¿no? En la historia del arte hay mucha influencia de eso, de diferentes artes en otra. Les ponía el ejemplo la semana anterior de Einstein, que él tiene mucha influencia de la música. Es más, sus guiones eran como partituras musicales. Es interesante, por ejemplo, analizar el guión de Iván el Terrible, en donde parece es una composición musical tal como está construido el guión. Entonces, hay que entender y estudiar un poco más cómo ha sido la influencia de las diferentes artes en otras, especialmente en el cine. Por favor, Francisco, ¿nos quiere comentar algo? Sí, más bien tengo una pregunta. La palabra dramaturgia digamos, me desubica un poco, porque de lo que me parece entender, lo que estamos hablando ahora es de que pues yo tengo una obra literaria muy apreciada, muy reconocida, y yo la llevo al cine haciéndole las adaptaciones pertinentes de acorde con la visión que tenga el director o el creador de la obra cinematográfica.
para mí la palabra dramaturgia yo la asociaba pues, con el dramaturgo, que es aquel compositor de obras teatrales. Entonces yo no sé si el término ya simplemente se ha decantado por el uso, digamos así, hacia cualquier adaptación que se haga de una obra literaria para convertirla en un guión de cine, o realmente es un error, o sea, es una cuestión que se ha derivado así, ¿no? Eso quisiera tratar de resolver. Y colateralmente mencionar también que el cine efectivamente se ha nutrido mucho y todavía falta mucho por nutrirse, y concuerdo plenamente con esa aclaración de que uno puede ver una obra de García Márquez, leerla en el libro y verla en el cine y no percibir lo mismo, la misma sensación. Eso es algo correcto, digamos, ¿no? Y por esa razón inclusive hay un poco de mala fortuna en aquellos que ya leyeron el libro y van a ver la película y la película los decepciona porque la película no logra transportar todas las emociones que el escritor el original lo hizo en la obra, la novela o lo que sea. Entonces, hay obras cinematográficas, y esto me parece que también no vale dejarlo de lado, que no se han inspirado en obras literarias, ¿no? Entonces, y que también han sido muy trascendentes. Por ejemplo, en mi modo de ver, Matrix, ¿no? Yo no sé si Matrix estaba basado en una obra literaria, yo lo ignoro, pero me huele que no, por la forma en que esa obra se conduce, que es una composición fuertemente visual, digamos, ¿no? Entonces, esa pequeña aclaración, pero por favor, esa incógnita que ha surgido con respecto a la dramaturgia, para mí es importante aclararla. Muchas gracias. Bien, gracias, Francisco. Bueno, la dramaturgia es un poco la ciencia que estudia, por lo que yo aprendí, es cómo se construye el relato, sea para teatro, para cine, para literatura. Alguna vez participé en una mesa redonda justamente con algunos escritores, y la discusión es que la dramaturgia está presente y es igual en literatura, en teatro, en cine, por ejemplo, una ópera, también una composición musical, tiene una estructura dramatúrgica. Entonces, la dramaturgia es la estructura, ¿no? Que viene desde los griegos. El primero que estudió, digamos, la dramaturgia fue Aristóteles, ¿no? Aristóteles fue el filósofo que pudo teorizar acerca de cómo estaban construidos los dramas teatrales en esa época griegos. De ahí es que se desprende el término dramaturgia, ¿no? Estudio del drama. Pero justamente la dramaturgia es eso, es la estructura, cómo está compuesto las obras, ya repito, sea literaria, y tienen como el mismo germen, porque para usted filmar una película tiene que tener un libro, es decir, un guión. El guión es un libro, ¿no? En una película, mientras más desarrollado esté el guión, mientras más específico esté el guión, ¿no? Va a ser mucho mejor todo, la puesta en escena, la comprensión de los actores, del papel que va a desempeñar. Entonces, el guión es la base. En el cine, el guión es la base, y muchas veces se le conoce como el libro, ¿no? En la actualidad, ahora que están tan famosas las plataformas, se habla de la Biblia, ¿no? Entonces, es términos que utilizan, digamos, técnicos. Entonces, en estos momentos, los ejecutivos, los productores de las plataformas, lo que le piden a uno de una serie, dice, dame la Biblia. ¿Y qué representa la Biblia? La Biblia viene a ser lo que decía uno de los compañeros, la escaleta de cada uno de los capítulos que vamos a desarrollar esa serie. Esa es la Biblia, ¿no?
Entonces, son términos que se utilizan en la actualidad, pero la dramaturgia ha existido desde el momento en que se comenzaron a hacer estas representaciones por parte de los griegos, ¿no? Y que Aristóteles comienza a estudiarlos y es el primero en su poética que menciona cuál es la estructura dramática de estas obras. De ahí se desprende el término dramaturgia, ¿no? Y en un guión tiene que estar construido con dramaturgia, es decir, tiene que tener un orden específico para que funcione. No sé si quedó aclarada para Francisco el término este y para los compañeros también. Claudia quiere mencionar algo, por favor. Iba a decir algo, pero yo no me acuerdo qué era. Ahí nomás. Bueno, bien. Ya me acordé. Ah, ya. Ya me acordé. Siga No. más, por favor. Alguien habló, creo que fue Francisco, hablaba de las adaptaciones literarias al cine y de cómo no podemos esperar de que el cine le haga justicia realmente a un libro, y solamente quería decir que estoy completamente de acuerdo. Hay veces que anuncian se va a hacer la adaptación fílmica o en serie de tal trabajo, y si es un trabajo que ha movido realmente a la gente, puede que no mucha gente, pero que sí ha sido algo muy importante en la vida de algunas personas, es Twitter nomás. Se ve a la gente quejándose de que no puede ser posible, que vayan a adaptar, pero si no les va a dar. Por ejemplo, ahorita están anunciando la adaptación, no al cine, sino una serie, creo que es que van a hacer, del cómic The Sandman, de Neil Gaiman, que es de hace como 20 años. Y es el universo de Sandman, yo no he leído todo, pero es un universo muy vasto. O sea, es una historia de los 7 inmortales, que son 7 hermanos que son muerte, deseo y envidia. O sea, 7 personas sueño y ya. Y todos tienen como que diferentes apariencias según quien los vea. O sea, es una historia de fantasía muy compleja. Trae mucho de, por ejemplo, ganó un premio Hugo, que es un premio súper importante en literatura, por una adaptación dentro del cómic de una obra de Shakespeare. Neil Gaiman cogió el trabajo de Shakespeare, lo metió en su cómic y eso ganó un premio. Entonces, es una adaptación dentro de una adaptación dentro de otra adaptación, porque él es una persona que sabe, ha pasado toda su vida con la nariz en los libros, entonces obviamente tiene muchas referencias para hacer. Y la fantasía le da también como que ese brazo de poder básicamente hacer lo que él quiera con su universo. Y ahorita la gente está con que cómo puede ser posible que pongan a esa actriz, que pongan a este actor, que no puede ser, pero si son todos de este color, pero entonces también es importante considerar al libro y a la adaptación como 2 obras separadas. Puede ser que la historia base sea la misma, pero los creadores son 2 personas distintas, creo yo, en todos los casos. Yo no sé de algún autor de un libro que se haya encargado de la dirección de la adaptación fílmica. Y generalmente se asume que la adaptación fílmica de un libro, si el autor está vivo, es con la venia del autor. O sea, el autor aprueba, ok, este actor sí, este actor no, esto es así, esto es así. O sea, también hay que respetar la libertad artística que tiene un director, un guionista al tomar una adaptación, porque la palabra lo dice, es una adaptación de una obra literaria. Una película no me va a poder mostrar todo lo que me muestra el libro, porque el libro está llena de sutilezas y cosas así súper detalladas que a veces es hasta imposible traer a la pantalla, porque son cosas que suceden en el interior de las personas. Entonces sí es importante mantener la dramaturgia separada de las 2 obras y aprender a apreciar las 2, porque son 2 cosas completamente separadas. Bien, gracias, Claudia. Algo que hay que tomar en cuenta, los ejemplos que pusieron de, por ejemplo, García Márquez, ¿no? Y las otras obras, es que ahí sí es mi opinión personal. Kubrick, por ejemplo, cogía obras menores de literatura y las adaptaba, ¿no? Que no eran tan conocidas. El problema con obras muy conocidas o
ya muy populares como las de García Márquez, es que eso, que la gente ya tiene la visión que se hizo al leer el libro y al ver la película no va a ser la misma respuesta, ¿no? Entonces, más bien, por eso pongo el ejemplo de Kubrick. Alguna vez estuve en un seminario de adaptaciones y el ejemplo más claro era el de Kubrick. Casi toda su filmografía está basado en textos literarios, porque no son muy conocidos, ¿no? Se decía eso, que más bien a partir de la película, muchos escritores se dieron a la fama, ¿no? El caso de Lolita, igual a La Naranja Mecánica, ¿no? Y otra, Barry Lyndon. Entonces, son obras literarias que al ser adaptadas ganaron mucho más, ¿no? Y algo que decían, por ejemplo, de lo de los cómics, o sea, ahí sí, los guionistas más famosos y connotados son lo de los Simpsons. Por ejemplo, los Simpsons meten todo. Han hecho adaptaciones de todo, se han burlado de todo. Entonces, los guionistas de los Simpsons realmente para mí son geniales porque han logrado en un cómic de televisión poner un montón de situaciones, ¿no? Y de burlarse de todo. Inclusive mucha gente les dice que los Simpsons son proféticos en el sentido de que han hecho cosas que han pasado y que ellos ya lo pusieron en su serie muchos años antes, ¿no? El mismo expresidente de Estados Unidos, Trump, ellos ya dijeron que algún rato él iba a ser presidente, sacaron en un capítulo anterior, entonces sí, ha habido mucho de eso, ¿no? Entonces, creo que con esto que ha sido más refrescante en este momento de la dramaturgia, el recordar a los Simpson y lo que hacen es importante. Algo que me quedó también pendiente de lo que decía Francisco de Matrix. Matrix, si bien no es basado así, pero sí tiene referencias a obras de literatura. ¿En qué sentido? En que hay cierta literatura de ciencia ficción que tiene ciertos elementos que se menciona en Matrix, ¿no? Entonces, ojo también con eso. Yo creo que siempre hay, lo que hablamos, hay influencias, o sea, hasta una nota de prensa. Me acuerdo, Sebastián Cordero contaba que para hacer Ratero y Ratones, él se basó en una nota de prensa que había leído en un periódico. Entonces, siempre estamos como eso, adaptando, siempre estamos influenciados de algo para hacer una obra, sea esta ya una obra connotado dentro de la literatura o sea esto una obra, digamos, menor o una nota de prensa inclusive, o una situación nos puede dar para eso, para la creación de un guión. Por favor, Luis Bisuete, ¿quiere decirnos algo? Yo tengo, cuando estábamos en la universidad, teníamos que una hoja equivale a un minuto y un capítulo equivale a 30 minutos. Sabemos que en las adaptaciones de obras literarias siempre tienen una libertad creativa, o sea, de, del 100% siempre tienen el 70%. ¿Por qué? Porque eliminan personajes principales, subtramas y recortan siempre personajes y subtramas. Cuando uno está haciendo una adaptación de una obra literaria al cine. Ahora en la actualidad vemos no solamente adaptaciones de novelas, en videojuegos, que no solamente también se las adapta también al teatro, con el sentido de como shows, como en Broadway, también hacen adaptaciones de obras, o sea, suprimen también, hay cierta libertad creativa. Eso quería comentarle. Gracias, Luis. Sí, o sea, siempre va a haber esa libertad, ya sea tanto del escritor al hacer la adaptación como también del director. El director muchas veces coge el guión y no hace literal lo que está en el guión.
el director de cine también tiene la creatividad de dar su interpretación a ese texto y muchas veces la puesta en escena es otra, ¿no? De acuerdo a lo que el director quiere. Entonces, esa es la complejidad también del cine, ¿no? Que no solo es adaptar tal cual el guión, el texto que le dan, sino también tiene la libertad. Igual con los actores, ¿no? Un actor tiene muchas veces la libertad de crear su personaje. Claro está ahí con la dirección del realizador que le va dando las pautas, pero sí, es complejo el tema de las adaptaciones. Bien, ya nos queda solo un par de minutos. Si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, decirles que recuerden que el día lunes tienen hasta las 10 de la mañana para presentar las tareas y en ese día les enviaré igual el texto y lo que corresponde a la próxima semana. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario por ustedes, agradecerles y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Muy gentil. Gracias. Gracias, pasé bien, maestro. Buenas noches.